pues lo hacemos lo más ameno posible. Vamos a poner esto en modo presentación. Bien, empezamos. Tema 5 de Derecho Penal. Bueno, aquí tengo los diferentes epígrafes que vamos a ver. Primero vamos a ver del homicidio y sus formas, ¿vale? El título 1 del libro 2 del Código Penal, muy sencillito, no tiene ninguna complicación. Es verdad que lo han reformado bastante con la Ley Orgánica 1/2015 y también recientemente han metido algunas modificaciones, pero bueno, sigue siendo un título bastante sencillito. Vale, tengo descoordinada aquí los títulos. El segundo epígrafe es de las lesiones, ¿vale? El título 2, también un epígrafe bastante asequible, salvo, para mi parecer, por el delito de tráfico de órganos, ¿vale? Que es un poco complejo. Luego tenemos delitos contra el patrimonio, el hurto, el robo con fuerza, el robo con violencia. Los delitos contra la libertad, ¿vale? El epígrafe cuarto. Ahí tenemos el secuestro, detenciones ilegales, amenazas y coacciones, y luego los delitos contra la salud pública. Bueno, empezamos con los delitos del homicidio y sus formas, el título primero del libro 2, de artículos 138 al 143 bis. Bien, el artículo 138 empezamos con el homicidio tipo básico, que siempre tiene que ser doloso, ¿vale? Recordad que las modalidades imprudentes en estos delitos, en cualquier delito, ¿vale? En cualquier delito la modalidad imprudente solo se castiga en aquellos casos en los que establece la ley y para el caso del homicidio lo establece expresamente. En este supuesto, en el artículo 138, es el homicidio doloso, ¿vale? El que matare a otro será castigado como reo de homicidio con pena de 10 a 15 años. Los hechos serán castigados con la pena superior en grado si concurre alguna de las circunstancias del 140, ¿vale? Que es el asesinato agravado con PPR, o si constituye un atentado del 550. Que básicamente atentado tiene que ver cuando conlleva un asesinato de un policía o de un agente de la autoridad o algo por el estilo, ¿vale? Bien, el homicidio no tiene ninguna complicación, el tipo básico, ¿vale? El tema de las penas, bueno, estas se suelen aprender, ¿vale? Todo el mundo sabe la pena de homicidio, todo el mundo sabe la pena de asesinato. Yo, respecto a las penas, en esta parte del penal especial, considero interesante que, bueno, os vayáis quedando con algunas, pero realmente a la hora de la verdad, si os fijáis en los exámenes de test, no suelen preguntarlas, ¿vale? Con lo cual, si no queréis estudiar ninguna pena, tampoco pasa absolutamente nada, ¿vale? Lo que más suelen preguntar es circunstancias de agravación, subtipos atenuados, subtipos agravados, pero al final os coméis mucho la cabeza con el tema de las penas y realmente no las suelen preguntar. Vale, homicidio tipo básico no tiene ninguna complicación. Matar a otro, pena de prisión de 10 a 15 años, ¿vale? Siempre tiene que ser doloso. Y acordaros que en general, ¿vale? Este homicidio doloso al que se refiere el 138 habla del común de los mortales, es decir, matar a otra persona. Pero acordaros que hay determinados homicidios que están cualificados, ¿vale? Y se castigan con PPR. Por ejemplo, matar al rey, matar a cualquier persona de la corona, matar a un jefe de Estado extranjero, ¿vale? Todos esos, aunque sean homicidios, se castigan con prisión permanente revisable. Eso no son objeto de estudio, pero en el taller de PPR lo tenéis contemplado porque lo han preguntado en alguna ocasión, ¿vale? Porque el temario dice especial referencia a la pena de prisión permanente revisable. Bueno, continuamos con el artículo 139, el asesinato, que no deja de ser un homicidio agravado en realidad. A veces en el homicidio concurren determinadas circunstancias que hacen que se agrave, ¿vale? Y que se cualifique el hecho como asesinato. ¿El asesinato qué es? Es matar a otra persona, pero concurriendo alguna de estas circunstancias. Como veis, el homicidio tiene una pena de prisión de 10 a 15, el tipo básico, y aquí se asciende a la prisión de 15 a 25. Las circunstancias son 4, ¿vale? Y 3 de ellas, ¿de qué os suenan? ¿De qué os tienen que sonar las 3 primeras? De las situaciones agravantes del 22. 20.22, perdón. Efectivamente, las 3 primeras son coincidentes con las agravantes, ¿vale? Se pueden aplicar las agravantes. Imaginaros que yo mato a alguien con alevosía, ¿no? ¿Se me podría aplicar el asesinato y aún por encima el agravante de alevosía? No, no. Vale, porque nos dice el Código Penal que las circunstancias que se hayan tenido en cuenta para cualificar la infracción no se pueden tener después en cuenta también como agravantes, ¿vale? Si no sería una conculcación del principio de non bis in idem. Bueno, entonces empezamos con alevosía. Ya sabéis que alevosía es cometer el delito de forma que te aseguras
que va a ser eficaz, ¿vale? Que lo vas a cometer eficazmente y que no vas a correr riesgo. Si, por ejemplo, le pegas un hachazo a alguien por la espalda, te estás asegurando de que esa persona no la va a ver venir, ¿vale? Y que a ti no te va a pasar nada. Le pegas el hachazo o le pegas un tiro por la espalda y te aseguras de que, bueno, no se va a poder defender, ¿vale? Eso es básicamente la alevosía. La alevosía también es, por ejemplo, cometer un delito pues utilizando disfraz o en circunstancias donde donde la víctima no puede auxiliarse, ¿vale? De alguna forma empleando circunstancias o aprovechando situaciones en las que no va a poder defenderse la persona que estás atacando, ¿vale? Por precio, recompensa o promesa. Aquí quiere decir que a esa persona le han pagado o le han prometido pagarle algo en caso de matar es lo que se refiere en realidad es a un sicario, ¿vale? Ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. Aquí en el ensañamiento hay una diferencia con el del 22. ¿Alguien me la sabe decir? Sí, que en vez de ofendido pone víctima o algo así, ¿no? Bueno, aparte de eso, que nos dice causando padecimientos innecesarios para la comisión del delito en el 22. Mm, Y aquí no lo dice expresamente, o sea que da igual aquí si esos padecimientos son necesarios o innecesarios, ¿vale? Por ejemplo, voy a decir una burrada, ¿vale? Si tú matas a alguien quitándole la piel a tiras, pues evidentemente eso es necesario para matarlo, pero se aprecia igual este ensañamiento en ese caso, ¿vale? Y por último, para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. Esto es muy típico, por ejemplo, en agresiones sexuales, ¿no? Alguien agrede sexualmente a una persona, una violación, y bueno, para evitar que lo descubran por esa violación, pues mata a la persona, ¿vale? Entonces, para facilitar la comisión de otro delito o evitar que se descubra. Si concurre más de una de estas circunstancias, se impone la pena en la mitad superior. Que la mitad superior sería de De 15 a 25. la mitad superior. Ah, superior. A ver, ¿cuál es la mitad superior de 15 a 25 años? De 22 años y medio a 25. Uy, qué líos estáis haciendo. La mitad superior es de 20 a 25, ¿no? Efectivamente, ahí lo dijo María por el grupo. De 20 a 25, ¿vale? Lo que estáis hablando vosotros es la prisión, es la pena superior en grado que habíamos visto en el homicidio, ¿vale? La pena superior en grado hay que sumarle la mitad del límite superior, de la cuantía superior, la mitad, ¿vale? Por ejemplo, aquí, si hiciéramos, por ejemplo, la pena superior en grado, ¿qué resultado nos daría? ¿Cuál es la pena superior en grado de la prisión de 15 a 25? Artículo 70 del Código Penal. Cuando hacemos la pena superior en grado de esto, por ejemplo, nos excedemos del límite que fija el Código Penal y se entiende como límite inmediatamente superior la prisión de 30 años, ¿vale? Bueno, ya repasaremos esa parte, no me voy a meter ahora en eso, Por favor. que si no os liáis la cabeza. Vale, entonces hemos visto homicidio tipo básico, ¿vale? Homicidio doloso tipo básico, hemos visto el asesinato tipo básico, castigado con prisión, y ahora vamos a ver este asesinato que ha sido introducido, al igual que la pena de prisión permanente revisable, mediante la reforma de la ley orgánica famosa 1/2015, ¿vale? Nos dice, el asesinato será castigado con prisión permanente revisable cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. La primera circunstancia referida a la víctima, la segunda circunstancia referida a la comisión de un delito contra la libertad sexual y la tercera referida a organización criminal, ¿vale? Dice entonces, el asesinato será castigado con prisión permanente revisable, primero, víctima menor de 16 años o especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad. Segundo, que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, este es el caso del chicle, ¿vale? Y tercero, que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a una organización o grupo criminal. ¿No resulta curioso que no aparezca aquí el terrorismo? ¿Por qué no aparece aquí el terrorismo? Porque eso aparte, ¿no? Claro, el terrorismo con muerte se castiga en otra parte del Código Penal, correcto. ¿Vale? Entonces, las circunstancias estas, cuando concurren, se castiga con prisión permanente revisable. No tiene ninguna dificultad. Hay una cosa curiosa, ¿vale? Ya a efectos de comentar un poco algo fuera de aquí. La alevosía
los tribunales venían apreciando siempre la concurrencia de alevosía cuando había un delito cometido contra un menor de edad, ¿vale? Entonces se planteaba la idea de, oye, si yo mato a un menor de edad, doy por hecho que existe alevosía y, bueno, a menor de 16. Si mato a menor de 16, doy por hecho que existe alevosía y que además se va a castigar con PPR. Pues eso también entendieron los tribunales que era un poco una vulneración del principio non bis in idem, ¿vale? O te aprecia la alevosía o te aprecia que sea una víctima menor de 16 años, ¿vale? La misma circunstancia por las dos cosas no pueden hacerlo. Que es el caso de Ana Julia. Lo que pasa es que en Ana Julia concurrían también otras cosas, ¿vale? Pero el caso de Ana Julia también mató a un menor de 16 años y eso casi implica necesariamente la aplicación de PPR, ¿vale? El apartado segundo es un caso bastante, bueno, es una redacción también bastante mala que hicieron, ¿vale? Bueno, yo no soy experto en la materia, ¿vale? No estudio doctrina, pero sí que es un artículo muy criticado por la doctrina por cómo está redactado. La idea de este apartado segundo era para un poco los asesinos en serie, ¿vale? Gente que asesinara de forma reiterada. Que en España tampoco hay tantos asesinos en serie como para que nos preocupemos del tema, pero bueno, lo han planteado. De hecho, en el preámbulo de la modificación de esta ley orgánica se planteó un poco por eso, ¿vale? Con la idea de asesinatos en serie. Nos dice, fijaros, al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de 2 personas, se le impondrá una pena de prisión permanente revisable. Aquí se está refiriendo a una persona que haya asesinado a más de 2 personas, ¿vale? Es decir, a 3 o más, que fueran asesinatos del 139, ¿vale? Porque si no se aplicaría directamente el 140. Entonces, en este caso nos dice, será de aplicación lo dispuesto en la letra B del apartado 1 del artículo 78 bis y en la letra B del apartado segundo del mismo artículo. Referidos, sabéis que este 78 bis se refiere a la PPR. ¿Cuándo se aplicaba este 78 bis? ¿Os acordáis? Cuando era un sujeto condenado a PPR y otras penas que sumadas excediesen de De más de 5 años. 5 años, correcto, ¿vale? Era concursos delictivos de PPR con otras penas, ¿vale? O sea que dice, para estos tíos, si se le impone esta pena por esta modalidad, tienen que esperar mínimo 20 años para acceder a tercer grado y mínimo 30 años para la libertad condicional, ¿vale? Como digo, este apartado segundo es un apartado que no se ha aplicado nunca y no sé si se aplicará, ¿vale? Porque los jueces tienen muchas dificultades a la hora de entender cómo se tiene que aplicar. Es decir, condenado por la muerte de más de 2 personas, que tienen que ser los 2 asesinatos, puede ser un homicidio y otro asesinato. Es un poco complicado en la práctica, ¿vale? Vosotros lo tenéis que estudiar simplemente, no tenéis que saber cómo se aplica, así que simplemente acordaros de que es de más de 2 personas, ¿vale? Si os dicen 3 o más, es lo mismo que decir más de 2, ¿vale? Lo digo para posibles preguntas de test. Bueno, sabéis que para estos casos se dice a las personas condenadas por la comisión de uno o más delitos del título se les podrá imponer además una medida de libertad vigilada. ¿No resulta curioso que en este artículo, los que habéis estudiado ya el título, que por ejemplo, en este título, por ejemplo, está el homicidio imprudente o están cosas como la cooperación con el suicidio por la petición de la víctima, ¿vale? ¿No resulta curioso que en esos casos se le pueda imponer a un sujeto una libertad vigilada? Es un poco curioso, ¿no? Bueno, esto está previsto más bien para temas de asesinato, ¿vale? Asesinato, a alguien que haya asesinado a alguien se le puede imponer la libertad vigilada. En este caso, la libertad vigilada, ¿qué conlleva? ¿Dónde está regulada? A ver, ¿dónde está regulada la libertad vigilada? En las medidas de seguridad. ¿Artículo? 66, ¿no? No, 96. casi. El 96 creo que se menciona, sí. El 106, efectivamente, ¿vale? Hay que acordarse del artículo de libertad vigilada. Recordad que el año pasado han metido un supuesto de libertad vigilada, ¿vale? Es importante, creo que fue el año pasado que metieron un supuesto de libertad vigilada. Importante acordarnos del artículo, ¿vale? ¿Es una medida de seguridad privativa o no privativa de libertad? No privativa. No privativa. Vale. Es una medida no privativa que se O impone penitenciaria. cuando se impone de forma posterior a una pena de prisión, ¿vale? ¿Quién colabora en esa, o sea, quién hace la propuesta de esa libertad vigilada? ¿Cómo es el procedimiento? Tenemos, El juez de vigilancia anualmente debe de proponer, ¿no? El claro, cese, la...
el juez de vigilancia se mete por el medio, ¿vale? Recordad que ahí la Junta, al menos 3 meses antes de la extinción de la pena, tenía que hacer una propuesta de las medidas, ¿vale? Un informe con la propuesta de las medidas, un informe técnico. Luego eso se lo envía al juez de vigilancia y el juez de vigilancia le envía su propuesta al juez o tribunal sentenciador, ¿vale? Recordad que en todo lo que tiene que ver con medidas de seguridad, salvo el artículo 60, todo lo demás, quien decide es el tribunal sentenciador, ¿vale? El artículo 60 es el único caso en el que el juez de vigilancia puede imponer por sí mismo y acordar una medida de seguridad. En el resto de los casos, siempre el juez o tribunal sentenciador, ¿vale? Bueno, pues se le puede imponer una medida de libertad vigilada, potestativa. Dice, si la víctima, quien sea autor de los delitos previstos en los 3 artículos precedentes, tuviera un hijo o hija en común, esto lo han introducido con una última reforma, la autoridad judicial impondrá respecto de este la pena de privación de la patria potestad. Y si matas a uno de tus hijos, también el juez te va a privar de la patria potestad del resto de tus hijos, ¿vale? Es curioso que esto antes se podía imponer con carácter accesorio, ¿vale? Como pena accesoria, pero tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Si yo mato a mi mujer, es normal que me quite la potestad de mis hijos, ¿vale? Y si yo mato a uno de mis hijos, es normal que me quite la potestad de los demás, ¿no? ¿Le veis la lógica? Normal, sí. Claro. ¿Quién me dice la...? Yo es que voy a ir haciendo muchas preguntas porque así voy a ir pasando también la parte general del Código Penal. Si os molesta, decídmelo y sigo para adelante. A ver, ¿qué diferencia hay entre la privación de la patria potestad y la inhabilitación de la patria potestad? No sé si voy a meter la pata, pero la Da igual. privación es temporal y la inhabilitación es para siempre, ¿no? O algo así. Al revés. Ah, Al revés, ¿no? bien, perfecto, guay. La privación es siempre grave, Perdón. ¿vale? Y la diferencia es que la privación priva definitivamente, es para siempre, ya pierdes tu condición como padre, no te lo mereces, y la inhabilitación es durante un tiempo, ¿vale? Establecido en sentencia. Por eso la inhabilitación especial tiene un tiempo determinado, la privación no. Privación de patria potestad para siempre, ¿vale? Perdón. Nada, que si podéis meter la pata, que está bien que metáis la pata, que aquí nadie nace aprendido, ¿eh? Y yo meto la pata constantemente, así que no os preocupéis. Bueno, el artículo 141 nos dice la provocación, conspiración y proposición para cometer los delitos previstos en los 3 artículos precedentes será castigado con la pena inferior a 1 o 2 grados a la señalada en su caso en los artículos anteriores. Bueno, recordad que estas resoluciones manifestadas de voluntad solo se castigan en los casos en que la ley lo dice, ¿vale? Para aquellos delitos en los que la ley lo dice expresamente, y este es un ejemplo de ello, ¿vale? La provocación, la proposición, diferencias. Repite, Xavi. La diferencia entre provocación y proposición. Provocación es por medio de, se dan por medio de medios de difusión y puede alterar al autor. Y la proposición es cuando propones directamente, cuando ya has decidido cometer un delito y propones otras personas a que colaboren. Perfecto, ¿vale? La provocación siempre era mediante, públicamente, ¿vale? Bien sea mediante la radio, medio de difusión o de alcance semejante, ¿vale? Por eso os puse este dibujito, es público, mientras que la proposición es directa, ¿vale? Es como comerle la oreja a alguien para que haga algo, ¿vale? Bien, vamos a ver el artículo 142, la modalidad de homicidio imprudente. Tenemos en el apartado primero el homicidio imprudente grave y en el apartado segundo el homicidio imprudente menos grave. Este también lo ha modificado recientemente, ¿vale? Sobre todo en el tema de la seguridad vial, que han puesto una redacción algo rara, pero bueno, no merece mucho la pena liarse con ella, ¿vale? Fijaros, nos dice, el que por imprudencia grave cause la muerte de otro será castigado como reo de homicidio imprudente y se le castiga con la pena de prisión de 1 a 4 años, ¿vale? El homicidio imprudente grave lleva consigo prisión, mientras que el menos grave lleva consigo multa, ¿vale? Con que os acordéis de eso, suficiente. Entonces, en función de las circunstancias que concurran a ese homicidio imprudente, además de esa pena de prisión o de esa pena de multa, te van a imponer otras penas adicionales, ¿vale? Si lo llevas a cabo con vehículo motor o ciclomotor, te van a imponer también la privación de derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 6 años, ¿vale?
¿Qué pasa si es por encima de 2 años? Que tienes que volver a, que te quitan lo que es el permiso, te inhabilitan. Efectivamente, ¿vale? Igual que pasa con las armas, ¿vale? Si lo cometes mediante arma de fuego, también la privación del derecho a tenencia y porte de armas, y si lo cometes por imprudencia profesional, inhabilitación especial para ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de 3 a 6 años, ¿vale? Es lo típico de los médicos que la lían a la hora de aplicar un medicamento, ¿vale? Esta redacción en vehículos a motor y ciclomotores, ¿vale? Lo que os digo que se ha modificado, bueno, es en el siguiente apartado, ¿vale? Veis que aquí todas las imposiciones es obligatorio siempre, ¿vale? En el homicidio imprudente grave siempre dice se impondrá. Si es con arma de fuego se impondrá privación de armas, si es con vehículos se impondrá privación del derecho a conducir vehículos y si es por imprudencia profesional igualmente se impondrá de forma obligatoria, ¿vale? Nos dice, en esto de los vehículos, la redacción esta dice, a los efectos de este apartado se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en que la concurrencia de algunas de las circunstancias previstas en el 379 determinará la producción del hecho. Esto se refiere a que o bien ibas borracho o drogado, ¿vale? O bien ibas con un exceso de velocidad muy por encima de lo que tienes que ir, ¿vale? No hace falta que sepáis la tasa de aire expirado ni que sepáis la velocidad por encima, ¿vale? Pero o ibas muy rápido o ibas demasiado drogado o demasiado borracho, ¿vale? En ese caso, ¿por qué no te pueden aplicar la atenuante, por ejemplo, de consumo de drogas? O la eximente, bueno. Porque si te pasas de consumo ya sabes a lo que te expones, ¿no? Claro, porque dice, debiste haber previsto o haber debido prever la comisión, ¿no? Tenías que haberlo pensado antes de haberlo hecho. Bueno, la ¿Y sabes imprudencia cómo menos me grave... pongo? ¿Eh? No, que es una técnica que utiliza para memorizar ese artículo del que haces mención de sí, ¿sabes cómo me pongo para que me invitas? Efectivamente, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Me parece bastante buena. Vale, vamos a ver el homicidio imprudente menos grave. Dice, en este caso se castiga con la pena de multa, ¿vale? Y lo mismo que antes. Aquí desaparece la imprudencia profesional, solo tenemos lo del vehículo a motor o ciclomotores y el arma de fuego, ¿vale? Lo que se ha introducido en la última reforma que os comentaba, ¿vale? Que de hecho la preguntaron en TES el año pasado cuál era la última reforma del Código Penal, no me acuerdo ahora cuál fue esta reforma. La puedo buscar. Preguntaron en el examen cuál había sido la última reforma del Código Penal, ¿vale? Y fue la que había reformado este artículo. La puedo buscar ahora un momentito. Por si, bueno, no la van a volver a preguntar, ¿vale? Pero por curiosidad. La fue la... 11-2022, ¿puede ser? Sí, la Ley Orgánica 10-2022 fue la del tema que reformó todo lo de la libertad sexual y la 11-2022 reformó este artículo. ¿Vale? Pues, ¿qué modificó? Básicamente que antes aquí, en la imprudencia menos grave, ponía se podrá imponer, ¿vale? Y ahora pone se impondrá, ¿vale? Fijaros bien en ese matiz. Y aquí la redacción ya es mucho peor que la anterior. Dice, se reputará en todo caso como imprudencia menos grave la que no sea calificado como grave, en la que para la producción del hecho haya sido determinante la comisión de alguna de las infracciones graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. La valoración sobre la existencia o no de la determinación deberá apreciarse en resolución motivada. Básicamente, aquí te dice, ¿cuándo van a calificar los jueces como grave o menos grave? Bueno, pues si te has pasado mucho la raya, ¿vale? Ibas muy borracho o muy drogado, te lo van a calificar como imprudencia grave, ¿vale? El hecho de que fueras así fue lo que determinó la producción del hecho. Y aquí no era tan grave como en el primer apartado, pero sí que también te estabas, de alguna forma, cometiendo alguna infracción contra la seguridad vial, ¿vale? Es una redacción un poco rara, pero bueno, básicamente la diferencia entre calificación de un homicidio imprudente grave o menos grave al final depende mucho de la valoración que haga el juez, ¿vale? Habrá jueces que un mismo hecho consideren que es una imprudencia grave y otros jueces que consideren que es menos grave. Es muy valorativo, es muy subjetivo. Y en el caso de armas de fuego sigue como estaba antes, ¿vale? Se podrá imponer privación del derecho a tenencia y porte de armas por tiempo de 3 a 18 meses. Bueno, nos dice, salvo los casos en que se produzca utilizando vehículo a motor o ciclomotor, el delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o su representante legal. ¿Vale? Y esto va a ser muy parecido cuando lleguemos a las lesiones imprudentes en el 152, ¿vale?
Entonces, el 142.2, salvo que se haya cometido con vehículo motor, será solo perseguible mediante denuncia, ¿vale? Es un delito semipúblico. Bien, aquí el 142 bis también me habla todavía de una agravación del homicidio imprudente, ¿vale? Casi llegando, casi, en algunos casos al homicidio tipo básico. Dice, los casos previstos en el número 1, ¿vale? En el homicidio imprudente grave del apartado anterior, el juez o tribunal podrá imponer la pena superior en un grado si el hecho reviste notoria gravedad y hubiere provocado la muerte de 2 o más personas o la muerte de una y lesiones constitutivas delito del artículo 52.12 o 3 en las demás, ¿vale? Son lesiones imprudentes graves en relación con el artículo 149 y 150, si no me equivoco, y la pena superior en 2 grados si el número de fallecidos fuere muy elevado. ¿Vale? También es un artículo un poco complicado de entender, lo mejor que hagáis algún ejemplo, ¿vale? Yo de esto no tengo ejemplo, pero lo mejor de esto es hacer un ejemplo y nos quedamos con ello, ¿vale? Y el artículo 143, que también fue reformado con la ley de la eutanasia, lo que contempla son diferentes conductas de participación en el suicidio. Al suicida no se le va a castigar, obviamente. Matarse a uno mismo no es delito. Y aunque fuera delito no tendría importancia, porque con la muerte se extingue la responsabilidad criminal, ¿no? Aquí lo que castiga es a las personas que participan de alguna forma en el suicidio de otro, de un tercero. Bueno, tenemos al inductor del suicida, ¿vale? Que en ese caso se le castiga con la prisión de 4 a 8 años. El inductor es aquella persona que provoca, ¿vale? Nos decía el artículo 28 que serán considerados como autores también los inductores, ¿vale? Quienes induzcan a otro a la realización del hecho. Y lo que caracteriza al inductor es que provoca en otro la necesidad de suicidarse. Es decir, esa persona que se suicida no tenía en su cabeza suicidarse, ¿vale? Fue este que le fue comiendo la cabeza continuamente hasta que provoca en esa persona la necesidad de suicidarse, ¿vale? El cooperador necesario, que también está contemplado en ese artículo 28 de quienes son considerados como autores, prisión de 2 a 5 años. La cooperación ejecutiva es que eres tú mismo el que hace, el que, por ejemplo, suministra o le da el pinchazo, ¿vale? A la persona para causarle la muerte, prisión de 6 a 10 años. Y el supuesto atenuado, el apartado cuarto, que ya estaba contemplado anteriormente. El apartado cuarto es como sería el que concurriría en el caso de, no sé si habéis visto la película de Mar Adentro, pero bueno, estaba el hombre muy enfermo, ¿vale? Que no se podía mover, que tenía una enfermedad muy grave y él quería morirse, pero no le dejaban. Entonces creo que fue la mujer, ¿no? Que le había dado unas, no sé si fue la mujer o Una otra, amiga. o una amiga que le había dado unas pastillas o algo, ¿no? Sí, De beber. Le había dado de beber algo, sí, bueno, y lo mató, ¿vale? Pues esto sería el apartado cuarto, causar o cooperar activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona. Lo que Pero, pasa, una pregunta, en ese dime. caso que pone, Sí. es que yo ese caso lo viví de niña. En ese caso fueron varias personas las que colaboraron para llegar a que Ramón San Pedro, así se llamaba, Sí, Ramón San muriese, Pedro. Sí. falleciese. Entonces, en ese caso, o sea, su novia o su pareja estaría en el punto 3 y los demás en el punto 2. Pregunto. Bueno, que estuvieran en el punto 2 dependerá si los actos, si la forma de la que han colaborado esas personas fue una cooperación necesaria o no. La Es valoración que una consiguió el veneno, otra se lo pasó a la... ¿Sabes? Fueron varias personas. Eso lo tendría que valorar el juez o el tribunal en su caso, ¿vale? Y lo que, a la hora de valorar la cooperación necesaria, lo que piensan los jueces es, si esa persona no estuviera, ¿se podría haber llevado igualmente a cabo el delito? Eso es Sí. una apreciación judicial, ¿vale? Vale. Imagínate, o sea, utilizan diferentes criterios para valorar eso. El criterio de la utilidad, de los bienes escasos, ¿vale? Es un rollo un poco de doctrina. Pero básicamente lo que valoran es el hecho de si esa persona, si no estuviera, podría cometerse el delito. ¿Podría sustituirse fácilmente a esa persona por otra distinta? Pues eso es lo que valoran básicamente los jueces, dependiendo del caso, ¿vale? Y si no, pues bueno, la participación se determina siempre por el juez y podrían ser también cómplices en su caso.
Pena inferior a 1 o 2 grados, en este caso, ¿vale? Por la petición expresa seria e inequívoca, siempre que sufra esa enfermedad grave e incurable con sufrimientos físicos o psíquicos constantes. Y este apartado 5 es el que han añadido, que actualmente por la ley de la eutanasia se permite, ¿vale? Mediante un procedimiento con una comisión médica y demás, ¿vale? Que valoren el hecho de que se le pueda, bueno, que pueda aplicarse la eutanasia a una persona, ¿vale? Entonces no habrá responsabilidad penal. Hay un caso muy curioso de esto, del apartado quinto. No sé si os suena el caso de un sujeto en Cataluña que creo que le pegó unos tiros por la espalda a un mozo de escuadra y, bueno, lo ingresaron en prisión, que lo había matado, ¿no? Al mozo, creo que lo había matado. Ingresó en prisión y tal y solicitó la aplicación de la eutanasia y se la concedieron, ¿vale? Muy curioso. Bueno, vamos a ver un poco de ejemplos de cada una de estas cosas, ¿vale? Son ejemplos muy sencillos y luego en la práctica pues todo es mucho más complicado, como acabamos de ver ahora, ¿no? Primero, la inducción al suicidio dice, sujeto que quiere heredar una herencia por parte de su padre, y entonces dice, bueno, como quiero heredar y mi padre no se ha muerto, lo voy a convencer para que se suicide. Yo tampoco quiero asesinarlo ni matarlo, así que me paso la vida intentando convencerlo de que lo haga. El elemento clave del delito de inducción, como os había comentado, es que esa necesidad de suicidarse surja en esa persona suicida porque, bueno, lo ha hecho la otra persona de forma eficaz, ¿vale? O sea, esa persona no quería suicidarse antes de que el hijo le comiera la cabeza, básicamente. El cooperador necesario, apartado segundo, sujeto que le proporciona a otro el veneno necesario para que se suicide, ¿vale? Aquí está claro que es un cooperador necesario, porque el veneno no es algo fácil de conseguir. Bueno, si es un matarratas, pues sí, ¿vale? Pero imaginaos que es cianuro. Pues es muy difícil que una persona te consiga cianuro, ¿vale? Por eso, en ese caso, sí sería un cooperador necesario. Y el cooperador ejecutivo sería el sujeto que le aplica al otro el veneno, ¿vale? Claro, por eso te comentaba lo de San Pedro, porque es que creo que puta me confundí, fue con cianuro. cianuro. Por eso, sí, por eso te lo preguntaba. Pues, por ejemplo, el vendedor de cianuro se le castigaría como cooperador necesario siempre y cuando ese vendedor supiera para qué se está llevando a cabo, o sea, para qué se está comprando ese cianuro, ¿vale? Si no lo sabe, tampoco tiene responsabilidad. Pero bueno, depende mucho del caso, ¿vale? Nosotros nos quedamos aquí en la base porque no vale la pena darle muchas vueltas. Bueno, el cooperador ejecutivo es el que él mismo ejecuta la muerte, ¿vale? Sujeto que le aplica a otro el veneno necesario para que se suicide. En este caso, pues sería la novia o la amiga de Ramón Sampedro, ¿no? Siempre que el suicida se lo solicite, en caso contrario sería homicidio o asesinato, ¿vale? Obviamente, porque si yo le doy veneno a alguien y esa persona no quiere suicidarse ni me lo ha pedido, entonces ahí soy más bien un asesino, ¿no? Además concurre alevosía. Y por último, la cooperación atenuada, que sería el caso que dijimos de Ramón Sampedro, ¿vale? Este también lo han introducido mediante una reforma posterior. Básicamente es utilizar las redes de comunicación, ¿vale? Bien sea Internet o otras redes de comunicación, para incitar de alguna forma al suicidio, ¿vale? Fijaros que se dirige específicamente a menores o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Bueno, y lo que hace en ese caso para estas personas que a través, por ejemplo, de una página web difundan contenidos que puedan ocasionar o puedan fomentar el suicidio, lo que hacen las autoridades judiciales es buscarse la vida para cerrar esas páginas web, ¿vale? Y aquí tenemos el ejemplo de asesinato del artículo 140, que es el ejemplo del chicle. De hecho, es la sentencia real, ¿vale? Bueno, un breve extracto de la sentencia, de los hechos probados. Fijaros, este sujeto, que fue tribunal jurado, ¿vale? Ya sabéis que estas cosas son competencia del tribunal jurado, se declaran como probados los siguientes hechos. Este señor se hallaba en Apoblado Caramiñal, en las proximidades de una intersección, siendo un lugar poco iluminado y poco transitado en esos momentos. Interceptó a una chica de 18 años que volvía caminando sola a su domicilio. La aturdió, la inmovilizó y la introdujo en el maletero de su coche. En el coche la transportó hasta una nave industrial y, bueno, durante el trayecto él tiró el móvil por el puente, ¿no? ¿Os acordáis del tema ese? El acusado abordó a Berta y la transportó a la nave con la intención de atacarla sexualmente. En la nave el acusado, teniendo sometida a la víctima mediante el uso de fuerza física, la desnudó y realizó con ella actos de contenido sexual que no se han podido determinar. Y por último, la ató con una brida, ¿vale? En el cuello y provocó su muerte por estrangulamiento. Así a bote pronto, ¿qué circunstancias apreciáis aquí de lo que acabamos de ver del asesinato? ¿Qué consideráis que existe en este caso? Hubo alevosía, ¿no?
Yo a la Otras alevosía también la veo. Vale, y Y si esa consideramos que también. no hubiera alevosía, ¿podríamos aplicarle igualmente otra circunstancia? ¿Podríamos considerar que puede existir otra cosa? Sí, o sea, Del por el 139 tema, estoy hablando, ¿eh? Facilitar la comisión por otro delito. Claro. Es asesinato, o sea, él la acaba matando y podría ser que, que eso lo hiciese para facilitar la comisión de ese delito o evitar que se descubra que la haya violado, ¿vale? sí, porque además él tenía un historial que tela ya. Sí, yo coincidí con este hombre en Alhama cuando estuve haciendo las pláticas y bueno, ahí estaba. Ahora creo que está por León o por ahí. Bueno, tras ello, arrojó el cuerpo desnudo de Berta a un pozo lleno de agua dulce y el acusado volvió al lugar y lastró el cuerpo para que no emergiera con bloques de adobe unidos por cables. Cuando el acusado acabó con la vida de Berta, esta no tenía ninguna posibilidad de defensa al encontrarse en un lugar desconocido. Aquí vemos claramente la alevosía, ¿vale? Tiró el móvil por el puente, este tío era más grande que ella, obviamente, ¿vale? Concurría claramente a alevosía. Y dice al final, el acusado reconoció por propia voluntad que, la había matado y le dijo a los investigadores dónde había estado, dónde estaba el cadáver. Vale, por seguir un poco con el tema, ¿apreciáis la concurrencia de alguna circunstancia atenuante aquí? En esta A lo confesión. mejor el de haber confesado, haber colaborado con la policía, igual Efectivamente, puede yo ser creo un que a poco este de hombre atenuante, ¿no? le aplicaron la atenuante analógica, ¿vale? La del 21.7. Porque la confesión, ¿creéis que la confesión se le puede apreciar como atenuante en este caso? Pero Es no que claro, debe ser antes de. Efectivamente, la confesión ya no vale. Cuando sabes que te han pillado y que estás ya con el agua al cuello, dices, ah, sí, que he sido yo. Claro. Tiene que ser antes de que sepas o que conozcas que el procedimiento judicial se ha iniciado, ¿vale? A este sujeto lo que le aplicaron creo que fue la atenuante analógica del 21.7 por haber colaborado con la justicia o con los investigadores, ¿vale? pero aún así le cayó PPR, ¿no? Sí, la PPR le cae igual Pero porque, por la subsiguiente, claro, asesinato. la PPR le cayó igual, sí, sí. No podía ser de otra manera tampoco, obviamente, en este caso, ¿vale? Sí, en teoría podrían aplicarle la pena inferior en grado, pero bueno, no se lo han aplicado, le han aplicado la PPR. Vamos a ver el fallo de la sentencia y ahora lo comentamos. Debo condenar y condeno a don Fulgencio, que era el chicle, como autor de un delito de detención ilegal, ¿vale? Aquí la detención ilegal fue porque la metió en el maletero de su coche, obviamente, y de un delito de agresión sexual en concurso medial con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de confesión, ¿vale? La del 21.7, a la pena de 4 años y un día de prisión. Fijaros que aquí valora primero el hecho de detenerla, de meterla en el maletero, lo pone en concurso medial con el delito de agresión sexual, ¿vale? La mete en el maletero, hace esa detención ilegal con el fin de cometer otro delito que es la agresión sexual. Y como accesorias dice la pena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, es una accesoria bastante típica, y a la medida de libertad vigilada por el plazo de 5 años, ¿vale? Pregunto, bueno, esta agresión sexual, claro, como no quedó determinada, no sé cómo se la valorarían en la práctica, ¿vale? Si fuera una violación, evidentemente tendría una pena más elevada. Pues eso, 4 años y un día de prisión, ¿vale? Por este concurso medial. Y luego, además, como autor responsable de un delito de asesinato con alevosía, cometido para ocultar otro delito y subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. O sea que ahí apreciaron las dos circunstancias del 139 y apreciaron también la circunstancia del 140, ¿vale? La subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. Circunstancia atenuante analógica de confesión, pena de PPR, pena accesoria de inhabilitación absoluta por el plazo de 20 años, penas accesorias de prohibición de aproximarse y prohibición de comunicarse, ¿vale? Además de la medida de libertad vigilada. Y bueno, vamos a hacer preguntitas sobre esto y vamos a repasar un poco las accesorias. La accesoria que le imponen, bueno, vamos a primero por el apartado primero, ¿vale? Esta accesoria que le imponen, ¿están obligados a imponérsela? Aquí sí, porque en los delitos de homicidio y sus formas, sí, ¿no? Podría imponerse. El artículo, vamos a ver,
55, 56 creo que es. El artículo 56. Sí, el artículo 56 me dice que las penas de prisión inferiores a 10 años, creo que son inferiores a 10 años, se podrá imponer alguna de las siguientes, ¿vale? Y me viene inhabilitación especial, me viene la suspensión y otra más que no recuerdo ahora mismo, ¿vale? En este caso tenía que imponerle alguna de las del 50 y de las del 56, ¿vale? Bueno, le impuso la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. No tiene por qué imponerle esta obligatoriamente, pero sí que tiene que imponerle alguna de las que se contemplan en el artículo, ¿vale? Y la libertad vigilada tendría que imponerla en este caso, los que habéis estudiado ya ese título. Sí, por el tema de la agresión sexual. Vamos a ver, vamos a revisar el artículo, ¿vale? Que lo tengo por aquí. Fijaros que la libertad vigilada, por ejemplo, en el delito de asesinato es potestativa, ¿no? Dice podrá imponer. En el caso de delitos contra la libertad sexual, ¿vale? Al igual que sucede con los delitos de terrorismo, nos viene en el artículo 190, si no me equivoco. ¿Alguien está haciendo ruido por ahí? No sé quién es. ¿No Sí, escucháis un ruidito? sí. A ver, voy a ver qué puede ser. Alguien que tiene el micro activado. Ah, vale, creo que ya lo identifiqué. María, creo que eres tú. Te voy a silenciar. A ver. ¿Ya? Vale. Mm. Vamos a ver dónde venía esto. 190, 191, 190, 192, ¿vale? El artículo 192 me dice a los condenados a pena de prisión por uno o más delitos del título, que además este artículo se reformó con la Ley Orgánica de 10/2022, se les impondrá además la medida de libertad vigilada, ¿vale? Esa es la regla general. Si te condenan por un delito del título de agresiones sexuales, ¿vale? Delitos contra la libertad sexual, en ese caso la regla general es que te tienen que imponer una libertad vigilada. Había una excepción, ¿vale? Que era cuando era un solo delito cometido por un delincuente primario, el tribunal podrá imponer o no la medida de libertad vigilada, ¿vale? En ese caso era potestativo, un solo delito por un delincuente primario, en el caso de que fuera un delito menos grave. Si os fijáis aquí, el delito de detención ilegal y delito de agresión sexual, bueno, son delitos graves en realidad, ¿vale? Por lo cual aquí sí que estaría obligado el tribunal a imponerla, ¿vale? Esa libertad vigilada. Y en el siguiente caso, pues lo mismo, nos dice la pena de prisión permanente revisable. ¿Qué accesoria tiene que llevar necesariamente esa pena de prisión permanente revisable? La del artículo 55, ¿no? La de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Estas penas del artículo 57, en relación con el 48, las penas de aproximarse y comunicarse, ¿tiene que imponerlas obligatoriamente el tribunal? Con ciertas personas, cuando el delito es hacia ciertas personas. ¿Vale? Cuando el delito es, por ejemplo, a la esposa o exesposa, ¿no? Pero en este caso concreto tendría que aplicarlas. Para empezar, puede aplicarlas, ¿no? Porque el delito cometido es del que está en el listado del artículo 57, ¿no? Sí. ¿Quién es la persona que me perdí, Xavi? ¿Qué persona? ¿De qué persona hablas? ¿De la que estamos hablando? Estoy hablando de este segundo apartado, ¿vale? Veis que el tribunal le impone las penas accesorias de prohibición de aproximarse y prohibición de comunicarse. Esas son las que vienen en el artículo 57, ¿no? Vale. Yo lo que os pregunto es si estaba obligado a imponerlas. Podría imponerlas, ¿no? Claro, recordad que esas penas, cuando se dan esos delitos, ¿vale? Las del artículo 55 y las del artículo 56 van aparejadas a las penas de prisión, ¿vale? En cambio, las de 57, lo que teníamos que ver, acordaros, para ver si podían aplicarse, primero era el delito, ¿vale? El delito cometido, hay un listado de delitos por el que se pueden aplicar las penas accesorias del 57. Y segundo, para saber si la del 48.2, creo que era la prohibición de comunicarse, era obligatoria, teníamos que ver la víctima de ese delito, ¿vale? En este caso concreto no estaría obligado a imponer ninguna de estas accesorias, pero bueno, dadas las circunstancias, obviamente procede, ¿vale? Y estas penas, estas medidas de libertad vigilada, ¿cómo se cumplirían? Posterior al cumplimiento de la pena. ¿Vale? ¿Y cómo se cumplen? Por orden de gravedad,
Primero se cumpliría esta libertad vigilada de 10 años y luego se cumpliría la de 5, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero, claro, Chávez, pero yo pensando que en este caso, por ejemplo, en la medida de la orden de alejamiento, por ejemplo, no viene Sí. al caso porque la víctima está muerta, ¿no? La Bueno, la familia. orden, la orden de Supongo que la alejamiento, familia, esta prohibición de aproximarse la pone con su familia. claro. Ten en cuenta que, por ejemplo, mira, te voy a poner el ejemplo de que no se pusiera esta prohibición de aproximarse. Bueno, ya como un poco de curiosidad. Los internos, cuando ingresan en el centro penitenciario, ¿vale? Sabéis que tienen que autorizar sus números de teléfono, las personas con las que están autorizadas a comunicar. Los internos que no tienen ningún tipo de prohibición ni que tienen orden de alejamiento, se les da el plazo de un mes para verificar esos números de teléfono, ¿vale? Tienen que solicitar a los familiares la copia de la factura para acreditar que, bueno, a los familiares o a los amigos, ¿vale? Tienen que acreditar que ese número de teléfono corresponde a esa persona. Imagínate que no existiera esta prohibición de aproximarse. Este tío podría ingresar en prisión y ponerse a llamar a los familiares de la víctima, ¿vale? Esta prohibición de comunicarse, que diga. ¿Vale? Por eso en este caso, obviamente, procede ese tipo de Claro, sí. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo de homicidio por imprudencia grave del artículo 142. Bueno, un señor que conducía un vehículo, iba borracho, ¿vale? Invadió parcialmente el carril del sentido contrario, colisionando de manera frontal excéntrica oblicua contra este vehículo. A consecuencia de la colisión, resultó fallecida la conductora y el que la acompañaba pues, resultó con lesiones consistentes en contusión torácica anterior. Bueno, que precisaron de tratamiento médico y tardaron en curar 121 días impeditivos, ¿vale? Aquí estaríamos en el punto del 147.1, ¿vale? Las lesiones que vamos a ver después. En este caso, a este sujeto se le impone un homicidio por imprudencia grave, ¿vale? Se le impone, como veis, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, ¿vale? Durante 4 años. Y también por el otro delito del copiloto, o el que iba con Adelina, se le condena a unas lesiones imprudentes, ¿vale? La pena de 16 meses de multa. Bueno, empezamos con el título tercero del libro 2 de las lesiones, ¿vale? Antes os dije creo que era el título 2, es el título tercero. Empezamos con las del 147. En el 147 vamos a ver 3 tipos de lesiones.